¿Te has preguntado alguna vez si existe una conexión invisible entre las personas que cambiaron la forma en que comprendemos nuestra mente? ¿Qué ocurriría si dos grandes sabios del siglo XX, aparentemente distintos, hubiesen dejado una pieza del rompecabezas sin completar? Hoy vas a descubrir cómo una mente brillante, silenciosamente olvidada por la mayoría, encontró esa pieza y logró integrar dos mundos aparentemente incompatibles. El profundo simbolismo psicológico de Carl Jung y las desafiantes enseñanzas prácticas de George Gurdjieff. Bienvenido a Motivación en 60 segundos, un espacio donde lo profundo se vuelve simple y lo ordinario se transforma en extraordinario. Antes de continuar este fascinante viaje hacia el centro de la conciencia humana, recuerda darle like y suscribirte para seguir navegando juntos por estas historias que pueden iluminar tu vida cotidiana. Quiero llevarte un instante a 1922, una fría mañana de otoño en Fontainebleau, Francia. Imagínate una casona antigua rodeada de árboles enormes, cuya sombra apenas deja pasar los rayos del sol. Dentro, un joven psiquiatra escocés llamado Maurice Nicole barre silenciosamente el suelo de madera. Lleva semanas haciendo trabajos manuales que parecen no tener sentido, bajo la dirección del enigmático maestro armenio George Ivanovich Gurdjieff. Nicole está exhausto y confundido, pero a la vez profundamente intrigado. Ha dejado atrás su cómoda vida en Londres buscando algo que ni siquiera sabe definir claramente. ¿Qué puede estar buscando un reconocido psiquiatra en un lugar donde se barre, cocina y baila en total silencio? ¿Qué misterio existe detrás de aquellas extrañas prácticas? La respuesta es sencilla y profunda. Nicole buscaba la clave de la autorrealización, el método exacto para despertar la conciencia dormida del ser humano. Sin saberlo todavía, él estaba a punto de descubrir algo que transformaría no solo su vida, sino también la de cientos de personas que luego aplicarían estas enseñanzas en su día a día. Hoy, viajaremos juntos a través de la fascinante historia de Maurice Nicole, el hombre que conectó a dos gigantes del autoconocimiento y creó un camino claro y práctico hacia una vida auténticamente despierta. Desarrollo intrigante, adelantar un poco de lo que se viene sin revelar todo. En los próximos minutos, recorrerás los salones de aquella casona en Francia con Gurdjieff y Nicole, escucharás ecos de profundas conversaciones entre Jung y Nicole en Zúrich, y comprenderás cómo estas enseñanzas pueden transformar radicalmente la forma en que ves tu propia vida. No hablaremos solo de teorías o conceptos abstractos. Vamos a explorar la vida real, personas reales y transformaciones reales. Pero antes, déjame hacerte una pregunta clave. ¿Qué pasaría si descubrir tu propio potencial interior dependiera simplemente de integrar tres dimensiones fundamentales: tu mente, tu cuerpo y tus emociones? ¿Y si te dijera que al entender y aplicar esta simple pero poderosa verdad, puedes experimentar cambios sorprendentes en tu vida? En la historia de la humanidad siempre ha existido una búsqueda constante por entendernos mejor, por ir más allá de la superficialidad y alcanzar una auténtica conexión con nosotros mismos. Sin embargo, muchas veces esa búsqueda queda atrapada en complicadas teorías psicológicas o en prácticas espirituales demasiado abstractas. Maurice Nicole supo entender eso perfectamente. Él se dio cuenta de que no era necesario huir del mundo, sino utilizar cada experiencia cotidiana como material de trabajo para despertar la conciencia. Para él, cada momento común, un conflicto, una emoción intensa, incluso una simple espera en la fila del supermercado, puede convertirse en una poderosa oportunidad para crecer internamente. Imagínate por un instante que tu vida es como una película que proyectas constantemente en la pantalla de tu conciencia. Generalmente, no eres consciente de esa película. Simplemente la observas distraído, te dejas arrastrar por sus escenas. Pero, ¿qué ocurriría si despertaras de pronto y te dieras cuenta de que tú eres quien proyecta esa película? ¿Qué puedes detenerla, observarla o incluso editarla? Eso es precisamente lo que Maurice Nicole enseñó a sus alumnos, a dejar de vivir mecánicamente y comenzar a vivir conscientemente.
La conexión que Nicole logró entre Carl Jung y Georg Gurdjieff es mucho más que un simple encuentro intelectual. Fue una alianza profunda, emocional y espiritual que abrió un nuevo camino en la psicología moderna y que aún hoy, casi 100 años después, sigue teniendo el poder de transformar vidas. Y lo más sorprendente de todo es que este camino no requiere años de estudio ni prácticas extremas. Requiere algo mucho más valioso y poderoso: tu presencia, tu atención y tu compromiso con vivir consciente cada momento de tu vida. En este viaje conocerás los principios esenciales que Nicole tomó de Gurdjieff, las reveladoras conversaciones que sostuvo con Jung sobre los símbolos del inconsciente, y descubrirás casos reales de personas que aplicaron estas enseñanzas, transformando profundamente sus vidas. Además, explorarás técnicas prácticas que tú mismo podrás comenzar a utilizar inmediatamente después de ver este video. Antes de comenzar, quiero invitarte a reflexionar brevemente sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en patrones repetitivos, reacciones emocionales automáticas o pensamientos negativos que parecen imposibles de controlar? Si esto te ha sucedido, esta historia puede ser la clave que estabas esperando. Porque, como diría Maurice Nicoll, el verdadero cambio no se alcanza huyendo de lo cotidiano, sino sumergiéndote profundamente en ello con plena conciencia. Así que prepárate, porque hoy comenzaremos un viaje hacia el interior de ti mismo. Un viaje que te llevará más allá de lo que creías conocer, hasta el núcleo mismo de lo que significa vivir conscientemente. ¿Estás listo para descubrir qué secretos ocultaban estos tres grandes maestros? ¿Estás dispuesto a transformar tu vida desde lo más profundo de tu ser? Entonces acompáñame ahora al primer capítulo de esta historia apasionante. Conocerás quién fue realmente Maurice Nicoll, y por qué su encuentro con Georg Gurdjieff fue decisivo no solo para él, sino para la historia del desarrollo personal moderno. Imagina por un instante la imagen de un hombre sentado frente a su escritorio en una elegante consulta médica londinense, rodeado de libros, diplomas y la tranquilidad aparente de una vida profesional exitosa. Este hombre, llamado Maurice Nicoll, es un destacado psiquiatra, formado en una de las mejores universidades británicas, reconocido y admirado por colegas y pacientes. Sin embargo, algo en su interior permanece inquieto. A pesar del éxito profesional, hay un vacío en su corazón que no logra llenar con títulos académicos o prestigio social. Una pregunta silenciosa late en su interior cada día con más fuerza. ¿Es posible realmente sanar a las personas solo con teorías médicas y tratamientos clínicos? ¿O existe algo más profundo, algo esencial, que la ciencia tradicional no ha podido descubrir todavía? Nicoll nació en Escocia en 1884, en el seno de una familia educada, intelectual y religiosa. Desde muy joven se mostró inquieto, sensible a los misterios del alma humana. Estudió medicina en Cambridge, se especializó en psiquiatría y desarrolló su carrera en Londres con reconocimiento y prestigio. Pero la Primera Guerra Mundial lo sacudió profundamente. Durante aquellos años de violencia y dolor, Maurice atendió soldados traumatizados, personas con heridas invisibles mucho más difíciles de curar que las físicas. Aquella experiencia lo marcó profundamente, porque comprendió que las técnicas psiquiátricas convencionales no lograban sanar del todo las heridas profundas que arrastraban las personas. Esa inquietud crecía dentro de él, llevándolo hacia una búsqueda desesperada de respuestas más allá del campo científico convencional. Una tarde lluviosa, como si el destino lo hubiera planeado cuidadosamente, un colega puso en sus manos un libro extraño llamado Tertium Organum, escrito por un místico ruso llamado Pedeuspensky. Las ideas allí expuestas le sacudieron la mente y el corazón, hablándole de dimensiones ocultas de la conciencia humana, dimensiones que la psiquiatría convencional ni siquiera mencionaba. A partir de ese momento, Nicoll no pudo volver atrás. Necesitaba saber más. Necesitaba vivir en carne propia aquellas enseñanzas que proponían un camino diferente hacia la sanación interior. En 1922,
Su búsqueda lo llevó finalmente al Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre en Fontainebleau, Francia, dirigido por George Ivanovich Gurdjieff, un maestro espiritual armenio enigmático y provocador. Gurdjieff no enseñaba con discursos académicos, sino con la acción directa y desafiante. Su método consistía en confrontar a sus alumnos con situaciones aparentemente absurdas, humillantes o desconcertantes para despertar su conciencia dormida. Cuando Nicole llegó allí, dispuesto a aprender, jamás imaginó la intensidad de lo que viviría. Durante semanas, Nicole realizó tareas aparentemente inútiles, como barrer pisos, preparar comidas o repetir movimientos físicos complicados. Al principio se sentía confundido, frustrado y hasta irritado. ¿Qué sentido tenían esas actividades triviales para un psiquiatra de prestigio? Pero Gurdjieff era claro en sus exigencias. Cada tarea tenía un propósito oculto. Cada movimiento era una metáfora física de los patrones automáticos y mecánicos que dominan la vida interior del ser humano. Lentamente, Maurice Nicole comenzó a entender que barrer el suelo no era solo limpiar, sino limpiar también su mente de pensamientos inútiles y distracciones constantes. Preparar comidas no era solo alimentar cuerpos, sino nutrir la atención plena y consciente. Cada tarea revelaba una verdad profunda. La conciencia despierta no surge de teorías, sino de la atención constante a cada instante presente. Entre aquellas paredes silenciosas y austeras, bajo la guía firme de Gurdjieff, Nicole experimentó momentos fugaces de intensa claridad interior. En ocasiones, mientras realizaba ejercicios físicos complicados llamados movimientos sagrados, sentía que algo dentro de él despertaba por primera vez, como una luz repentina iluminando su conciencia. Esas pequeñas revelaciones eran breves, pero poderosas, y lo convencieron definitivamente de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, la relación con Gurdjieff no fue fácil. El maestro armenio era impredecible, exigente e incluso despiadado con sus alumnos. A veces los sometía a pruebas extremas, los confrontaba con sus egos más ocultos, desafiándolos hasta el límite de sus fuerzas. Nicole, acostumbrado a la educación universitaria y los métodos suaves de la psiquiatría, sufrió profundamente esos choques emocionales y psicológicos. Varias veces estuvo a punto de abandonar el instituto, sintiéndose derrotado y humillado. Pero algo lo retenía allí, la certeza intuitiva de que esos desafíos eran necesarios, de que eran precisamente esos momentos incómodos los que abrían grietas en su falsa identidad para revelar una verdad más profunda. Cuando finalmente el instituto cerró sus puertas, después de un accidente automovilístico que sufrió Gurdjieff, Maurice Nicole regresó a Inglaterra profundamente transformado. Ahora tenía un nuevo propósito claro: integrar esas poderosas experiencias con su formación psiquiátrica. Se unió a los grupos de estudio de Ouspensky en Londres, profundizando aún más en las enseñanzas del Cuarto Camino. Pero en su corazón siempre permaneció viva la influencia indeleble de Gurdjieff, el hombre que con métodos provocadores y desafiantes lo había despertado definitivamente del sueño psicológico en el que vivía. A partir de entonces, Nicole se convertiría en un puente humano, conectando dos mundos aparentemente incompatibles: la ciencia tradicional de la psiquiatría con la profundidad espiritual de las enseñanzas de Gurdjieff. Y lo haría utilizando un lenguaje claro, sencillo y práctico, comprensible para cualquier persona dispuesta a observarse a sí misma con honestidad y valentía. Maurice Nicole nunca olvidó aquellas difíciles semanas en Fontainebleau y comprendió profundamente que el camino hacia la autorrealización no era fácil ni cómodo, sino un constante enfrentamiento consigo mismo. Porque para despertar plenamente, había que enfrentar las partes más oscuras y ocultas de nuestro interior, esas que preferimos ignorar. El método de Gurdjieff le había enseñado una verdad esencial: solo al atravesar conscientemente nuestra incomodidad, nuestra resistencia y nuestro dolor emocional, podemos acceder finalmente a una vida auténticamente despierta y plena. Con esta poderosa enseñanza, Nicole inició una nueva etapa de su vida,
dedicando sus siguientes años a transmitir esas verdades profundas a cientos de personas, transformando radicalmente sus vidas. Pero esa fascinante historia la conocerás en los siguientes capítulos de este viaje. Por ahora, quiero que te quedes con esta profunda reflexión. ¿Qué tareas aparentemente triviales o desagradables de tu vida podrían ser en realidad oportunidades perfectas para despertar tu propia conciencia? ¿Por qué? Como enseñó Maurice Nicoll tras conocer a Gurdjieff, no existen momentos insignificantes cuando estás atento a cada instante presente. La pregunta final entonces no es si es posible despertar, sino si estás dispuesto a afrontar tu propia incomodidad para hacerlo realidad. Porque al final, como diría el mismo Maurice Nicoll con profunda sencillez y sabiduría, tu vida cotidiana es tu más poderoso maestro, siempre y cuando te atrevas a observarla con plena conciencia y honestidad. Existe una antigua creencia oriental que afirma: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Maurice Nicoll había encontrado en George Gurdjieff un maestro que lo desafió hasta los límites, mostrándole que el verdadero despertar interior era mucho más que teoría intelectual. Sin embargo, había algo aún pendiente en su búsqueda: la comprensión profunda y simbólica del inconsciente, algo que Gurdjieff apenas mencionaba en su enseñanza práctica. Esa pieza faltante en el rompecabezas apareció bajo la forma de otro gran maestro, uno que llegaría desde Suiza con un lenguaje diferente y profundo: Carl Gustav Jung. Pero, ¿cómo llegó Nicoll, un hombre ya profundamente transformado por la intensidad de Gurdjieff, a interesarse en las ideas del gran psicólogo suizo Carl Jung? Para entender esta conexión hay que remontarse a un detalle importante de su biografía. La formación original de Nicoll era médica y psiquiátrica. Su mente seguía manteniendo cierta preferencia hacia lo lógico, lo simbólico, hacia una explicación intelectual que pudiera complementar lo que había aprendido vivencialmente junto a Gurdjieff. Necesitaba algo más que pudiera explicar las dimensiones sutiles de la mente, esos rincones ocultos que la conciencia ordinaria no lograba penetrar. En aquellos años, Jung era una figura fascinante en la escena intelectual europea. Había roto relaciones con Freud y había emprendido su propio camino, explorando áreas hasta entonces marginadas por la ciencia: el inconsciente colectivo, los sueños, los arquetipos universales y la dimensión espiritual del ser humano. Sus ideas comenzaban a causar revuelo en círculos académicos, y su lenguaje simbólico, rico y profundamente emocional, atrajo inmediatamente a Nicoll. Decidió viajar a Zúrich para conocerlo personalmente, sabiendo que allí podría encontrar la explicación intelectual y simbólica que complementara su propia experiencia práctica. Cuando Nicoll llegó a Zúrich, se encontró con un hombre profundamente intuitivo, reflexivo y profundamente humano. Jung era alguien capaz de mirar directamente al alma de las personas, alguien que transmitía tranquilidad y comprensión profunda con solo una mirada. En sus encuentros iniciales, lo que más impactó a Nicoll fue cómo Jung hablaba de los sueños. Para Jung, cada sueño era un mensaje del inconsciente que intentaba comunicarse con la conciencia, revelando verdades ocultas sobre nuestra esencia más profunda. Este enfoque era fascinante para Nicoll, quien veía en la simbología de Jung una manera de completar su formación con Gurdjieff, quien rara vez se refería al inconsciente en esos términos tan detallados. La relación entre Nicoll y Jung no fue solo intelectual. Ambos desarrollaron un respeto mutuo profundo, basado en la comprensión de que estaban buscando lo mismo: un camino práctico hacia la autorrealización del ser humano. Sin embargo, mientras Jung exploraba lo profundo a través del simbolismo y los sueños, Nicoll intentaba traducir esas ideas en una práctica cotidiana concreta. Esta complementariedad entre ambos se volvió especialmente valiosa para Nicoll, quien regresó a Inglaterra con una misión clara: integrar lo aprendido junto a Gurdjieff con las profundas comprensiones psicológicas adquiridas junto a Jung. Nicoll estaba convencido de que la mayoría de las personas vivían desconectadas de sí mismas, ignorando las señales sutiles del inconsciente. Inspirado por Jung,
Comenzó a observar en sus pacientes y alumnos cómo el inconsciente hablaba constantemente a través de imágenes, sueños y símbolos cotidianos. Cada situación de la vida, cada encuentro aparentemente casual o insignificante, podía revelar verdades profundas acerca del ser humano y su propósito de vida. Esta visión, claramente influida por Jung, enriqueció profundamente su enseñanza del cuarto camino, otorgándole una dimensión mucho más completa y profunda. Por ejemplo, Nicole notó cómo algunos de sus alumnos reaccionaban intensamente a ciertos símbolos específicos, ciertos animales, objetos cotidianos o situaciones recurrentes que aparecían repetidamente en sus sueños. Inspirado en la técnica junguiana, comenzó a ayudarles a interpretar esas imágenes simbólicas como mensajes importantes provenientes de su inconsciente. Al mismo tiempo, mantenía la rigurosa práctica de autoobservación y atención consciente aprendida con Gurdjieff. Así, el inconsciente simbólico de Jung se convirtió en una fuente invaluable de información que complementaba perfectamente las técnicas prácticas del cuarto camino. Una anécdota que ilustra claramente la influencia de Jung en Nicole ocurrió con una mujer que asistía regularmente a sus grupos de estudio. Ella sufría constantemente ansiedad e inseguridad, sintiendo que nunca era suficiente ni digna de respeto. Al trabajar con sus sueños, Nicole notó que aparecía continuamente la imagen de una jaula. Inspirado por la simbología junguiana, le explicó que esa jaula representaba su propia mente atrapada por pensamientos limitantes. Pero, a diferencia de un enfoque puramente psicológico tradicional, Nicole también le pidió que aplicara la técnica de atención plena y no identificación aprendida con Gurdjieff cada vez que aparecieran esos pensamientos de inseguridad. La combinación fue tremendamente efectiva. Ella logró reducir considerablemente su ansiedad y transformar su autopercepción desde una profunda aceptación consciente. En este sentido, Jung influyó en Nicole no solo desde el simbolismo, sino también desde la visión integradora del ser humano. Jung concebía al ser humano como una totalidad, una integración de mente consciente e inconsciente, emoción y cuerpo físico. Esta idea resonó profundamente en Nicole, quien se dio cuenta de que el cuarto camino podía enriquecerse enormemente integrando esta perspectiva holística. De este modo, comenzó a proponer ejercicios específicos que combinaban atención corporal, emocional y mental, pero siempre manteniendo en mente la conexión con ese universo simbólico profundo que Jung había explorado brillantemente. Nicole comprendió que Jung ofrecía una manera valiosa de acercarse a las emociones profundas, especialmente aquellas heridas emocionales o patrones mentales recurrentes que se manifestaban a través de sueños, símbolos o impulsos aparentemente irracionales. De esta manera, al tomar en cuenta las ideas de Jung, pudo ofrecer a sus alumnos una visión más integral y completa para enfrentar sus miedos, traumas y conflictos interiores, siempre desde la plena conciencia que proponía el cuarto camino. Maurice Nicole dedicó gran parte de su vida posterior a enseñar esta psicología integradora. Aunque nunca abandonó la esencia práctica y rigurosa del cuarto camino, la visión simbólica y emocional que heredó de Jung enriqueció profundamente su método de enseñanza. Gracias a esta integración única, Nicole ofreció a sus alumnos herramientas poderosas, tanto prácticas como simbólicas, para avanzar en su autorrealización interior. En cierta ocasión, Maurice Nicole recibió en su casa de campo en Inglaterra a un hombre desesperado por respuestas. Era un ingeniero brillante, profesionalmente exitoso, pero profundamente infeliz. Al sentarse frente a Nicole, con las manos inquietas y la mirada baja, pronunció una frase que resumía perfectamente el drama silencioso de muchas personas. Tengo todo lo que me dijeron que debía conseguir, y sin embargo siento que algo muy importante sigue faltando en mi vida. En esa sencilla y dolorosa afirmación se escondía una pregunta universal. ¿Qué necesitamos realmente para sentirnos realizados, completos, despiertos? Nicole sonrió con tranquilidad y, mirándola a los ojos, dijo suavemente, lo que te falta no es algo externo,
Lo que buscas está dentro de ti, esperando pacientemente que lo descubras. Para Nicole, la autorrealización no era un concepto abstracto o lejano, sino una realidad posible y accesible siempre y cuando estuviéramos dispuestos a trabajar seriamente sobre nosotros mismos. Pero este trabajo, advirtió, debía estar basado en 3 pilares fundamentales que debían ser comprendidos y aplicados profundamente. El primero de estos pilares es la autoobservación consciente. A primera vista, puede parecer simple. ¿Quién no se observa a sí mismo a lo largo del día? Sin embargo, Nicole explicaba con claridad que la mayoría de las personas viven toda su vida sin mirarse realmente. Vivimos atrapados en una especie de trance automático, actuando sin pensar, reaccionando mecánicamente ante cualquier estímulo, repitiendo patrones que heredamos o aprendimos sin cuestionarlos jamás. La verdadera autoobservación, según Nicole, requiere la honestidad radical de mirarse sin juzgarse ni justificarse, como un científico objetivo que registra cada detalle de lo que observa. Imagina que llevas siempre contigo una libreta invisible en la que anotas tus reacciones, emociones, pensamientos y acciones. Cuando algo te molesta, no intentas suprimirlo ni justificarlo, simplemente lo observas. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te critica injustamente? ¿Qué haces exactamente cuando sientes estrés? ¿En qué pensamientos te refugias cuando te aburres o te sientes incómodo? Cada una de estas observaciones detalladas te revela una verdad esencial. No eres realmente libre, sino que actúas condicionado por patrones profundamente automáticos. Observar esto con plena claridad es el primer gran paso hacia tu despertar real. Nicole advertía también que la autoobservación puede generar cierta incomodidad o resistencia al principio, ya que implica enfrentar verdades que habitualmente ignoramos. Pero solo al descubrir nuestros automatismos y hábitos inconscientes podemos comenzar a liberarnos de ellos. De hecho, decía que la autoobservación constante y objetiva era como encender una linterna en una habitación oscura y descubrir qué objetos olvidados o inútiles guardamos allí. Al iluminarlos con nuestra conciencia, esos objetos, que representan emociones o patrones inútiles, pierden poder sobre nosotros. El segundo pilar que Nicole consideraba fundamental para alcanzar la autorrealización es la práctica de la no identificación. La mayoría de nosotros creemos profundamente que somos aquello que sentimos o pensamos en cada momento. Si sentimos tristeza, creemos, soy una persona triste. Si experimentamos miedo, pensamos automáticamente, soy alguien miedoso. Pero Nicole enseñaba que esto es una ilusión peligrosa. Las emociones y pensamientos vienen y van constantemente. Son como nubes que atraviesan el cielo de nuestra conciencia, pero no son realmente quienes somos. Practicar la no identificación significa reconocer constantemente que somos los testigos de esos estados, no los estados en sí mismos. Para ejemplificarlo, imagina que estás en un cine viendo una película. Cuando la escena es triste, puedes sentir tristeza. Cuando la escena es alegre, experimentas alegría. Pero en ningún momento te confundes creyendo que tú eres realmente la película. Sabes perfectamente que eres un espectador separado de lo que ves en la pantalla. La vida interior debería vivirse exactamente así, con esa distancia lúcida que nos permite no fusionarnos ni perdernos en nuestras emociones pasajeras. Cuando practicas esto conscientemente, aprendes a vivir más equilibrado y sereno, sin que ninguna emoción te domine por completo. El tercer pilar que enseñaba Maurice Nicole es quizás el más desafiante de todos, pero también el más poderoso: el sufrimiento consciente. La palabra sufrimiento puede parecer negativa, pero Nicole le daba un significado distinto. Para él, el sufrimiento consciente no era dolor ni sufrimiento inútil, sino la decisión valiente de enfrentar voluntariamente cualquier incomodidad o dificultad, sabiendo que al hacerlo estás fortaleciendo tu espíritu y tu conciencia. Un ejemplo práctico sería cuando enfrentas una situación incómoda o molesta, como una discusión difícil o una tarea tediosa.
Normalmente tendemos a evitar estas situaciones o a quejarnos mentalmente, resistiéndonos a aceptarlas. Pero Nicole enseñaba que cada vez que eliges conscientemente enfrentar esa incomodidad, la utilizas como una especie de combustible para tu despertar interior. En lugar de huir o distraerte, respiras profundo, observas conscientemente la resistencia que sientes y avanzas lentamente con total atención. Al hacer esto, descubres un nuevo tipo de libertad interior, mucho más profunda y verdadera que cualquier comodidad pasajera. La esencia de este tercer pilar es que no existe crecimiento sin desafío consciente. Así como un músculo necesita tensión para fortalecerse, nuestra conciencia también necesita la tensión del desafío consciente para desarrollarse. Si vives una vida donde siempre evitas las dificultades o las incomodidades, nunca podrás crecer realmente. Solo aceptar conscientemente ciertos desafíos internos puedes descubrir cuán fuerte y capaz eres realmente. Nicole advertía que practicar estos tres pilares exige compromiso real y constancia, pero los resultados son extraordinarios. Al aplicar autoobservación honesta, no identificación y sufrimiento consciente, la vida se transforma radicalmente. Ya no vives arrastrado por la inconsciencia o la reactividad emocional, sino que recuperas tu auténtico poder personal, viviendo cada momento con una presencia despierta, lúcida y serena. Aquel ingeniero que llegó desesperado a su consulta, terminó comprendiendo estos principios profundamente. Al aplicarlos diariamente, logró salir de su estado de insatisfacción permanente. Lo que antes parecía vacío y superficial comenzó a llenarse con una nueva luz interior. Comprendió finalmente que la felicidad auténtica no depende de circunstancias externas perfectas, sino del grado en que podemos permanecer conscientes y despiertos frente a cada experiencia que nos ofrece la vida. En definitiva, los tres pilares de la autorrealización, según Maurice Nicole, no son conceptos abstractos ni teóricos. Son herramientas prácticas, claras y concretas que pueden transformar radicalmente nuestra vida cotidiana, ofreciéndonos la posibilidad real de despertar y vivir con plena conciencia. Como él mismo diría en una frase que muchos recuerdan profundamente, tu vida cotidiana, cada instante que vives, es tu verdadera escuela espiritual. Aprovecha cada momento como una oportunidad única para despertar, porque allí donde estás ahora, exactamente allí, yace la puerta hacia tu realización más profunda. Una tarde soleada, en un amplio salón de su casa rural en Inglaterra, Maurice Nicole reunió a un grupo pequeño de alumnos para realizar un ejercicio aparentemente simple. Pidió a cada uno de ellos que permaneciera sentado en silencio, con los ojos cerrados, durante varios minutos. Al cabo de ese tiempo, preguntó suavemente: ¿cuántos de ustedes estuvieron realmente aquí, presentes durante este ejercicio? La mayoría confesó tímidamente que, aunque físicamente estaban allí, su mente había viajado lejos, preocupada por problemas cotidianos o fantasías irrelevantes. Nicole sonrió tranquilamente y dijo: este es precisamente nuestro gran desafío, lograr que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones habiten el mismo lugar al mismo tiempo. Para Nicole, el ser humano es como una orquesta con tres instrumentos principales: el cuerpo físico, la mente intelectual y el corazón emocional. Cuando estos instrumentos tocan juntos, en armonía perfecta, surge algo extraordinario, una presencia consciente profunda, lúcida y despierta. Sin embargo, la realidad cotidiana suele ser diferente. Normalmente vivimos desconectados, con la mente perdida en pensamientos obsesivos, el cuerpo tenso y distraído, y las emociones actuando impulsivamente, desconectadas de nuestro entendimiento racional. El resultado de esta falta de interacción es una vida caótica, llena de estrés, insatisfacción y conflictos internos y externos. Fue precisamente en sus años junto a George Gurdjieff que Nicole comprendió profundamente la importancia fundamental de integrar estos tres aspectos esenciales. Gurdjieff,
Con sus métodos prácticos y directos, le había mostrado que la verdadera espiritualidad no consiste en escapar del mundo o en teorías abstractas, sino en lograr vivir plenamente consciente en cada instante cotidiano. Y para eso, la integración del cuerpo, la mente y las emociones era absolutamente indispensable. El cuarto camino, como llamó Gurdjieff a esta enseñanza, se diferencia de otras prácticas espirituales porque no rechaza ninguna dimensión del ser humano. Otras tradiciones enfatizan solamente la meditación o la contemplación, relegando el cuerpo o las emociones a un segundo plano. En cambio, el cuarto camino sostiene firmemente que el cuerpo, la mente y las emociones deben estar plenamente involucrados y conectados, funcionando como una unidad armónica, si realmente deseamos despertar plenamente nuestra conciencia. Pero, ¿qué significa exactamente integrar estas tres dimensiones en la vida cotidiana? Para entenderlo claramente, imagina a un conductor de orquesta frente a decenas de músicos. Cada instrumento debe seguir al director, ajustando su sonido, ritmo e intensidad al conjunto. Si un solo músico se distrae o pierde atención, el equilibrio total se rompe. Exactamente igual ocurre en nuestro interior. Cuando la mente se pierde en pensamientos obsesivos, las emociones reaccionan de manera exagerada o automática y el cuerpo acumula tensiones o molestias inconscientes. Perdemos nuestro equilibrio interno y nuestra capacidad real de vivir plenamente presente. Nicole enseñaba métodos prácticos específicos para trabajar esta interacción día a día. Uno de los ejercicios más utilizados era lo que él llamaba recuerdo de sí. Consiste en detenernos varias veces durante el día para observar conscientemente nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones en ese instante preciso. Por ejemplo, si estás trabajando frente a una computadora, te detienes brevemente, cierras los ojos y simplemente observas cómo está tu postura corporal, qué tipo de pensamientos estás teniendo y qué emoción estás sintiendo en ese preciso momento. Al hacerlo, no intentas cambiar ni corregir nada inmediatamente, solo lo observas con plena atención, sin juzgarte. Al practicar regularmente este ejercicio sencillo, ocurre algo muy poderoso. Poco a poco, la mente se vuelve menos dispersa y obsesiva, el cuerpo se relaja espontáneamente y las emociones comienzan a equilibrarse naturalmente. Esa sencilla pausa consciente tiene la capacidad de reorganizar y equilibrar internamente tus energías, permitiéndote vivir con mayor lucidez y claridad. Otra técnica poderosa del cuarto camino que Nicole recomendaba frecuentemente era llevar la atención consciente al cuerpo mientras realizamos actividades cotidianas. Por ejemplo, mientras caminamos hacia el trabajo, mientras lavamos platos o cuando conversamos con alguien, mantener una pequeña parte de la atención observando el cuerpo, la posición de los pies al caminar, la respiración mientras hablamos, la sensación del agua en nuestras manos. Al hacer esto constantemente, descubrimos que el cuerpo se vuelve un poderoso ancla que nos mantiene presentes y despiertos en el instante actual. El aspecto emocional era particularmente importante para Nicole. Él observó que la mayoría de las personas vivimos esclavizadas por emociones automáticas e inconscientes: enojo, ansiedad, miedo, tristeza. No porque estas emociones sean malas en sí mismas, sino porque las vivimos sin conciencia, dejándonos llevar impulsivamente por ellas. Nicole enseñaba que cada vez que surge una emoción intensa, podemos aprender a detenernos brevemente y observarla conscientemente, sin identificarnos completamente con ella. Por ejemplo, si alguien nos critica e injustamente y sentimos ira inmediata, podemos respirar profundo, observar esa emoción con atención, sin reaccionar inmediatamente. Al hacerlo así, se abre un espacio entre la emoción y nuestra respuesta automática, permitiéndonos actuar con mayor serenidad y sabiduría. En cuanto a la mente intelectual, Nicole explicaba que suele estar llena de pensamientos innecesarios que nos distraen del presente. Por eso, recomendaba practicar una forma especial de atención consciente que llamó mente silenciosa.
Consistía en tomarnos varios minutos al día para sentarnos cómodamente y observar la respiración, intentando mantener la mente enfocada únicamente en eso. Si surgían pensamientos distractores, simplemente los observábamos sin criticarnos y regresábamos suavemente a la respiración. Esta práctica sencilla entrenaba la mente a mantenerse serena y enfocada, permitiendo mayor claridad y lucidez en el día a día. El objetivo final de todas estas prácticas era alcanzar lo que Nicole describía como presencia consciente total. Cuando esto ocurre, sentimos claramente que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones funcionan como un único sistema armónico y equilibrado. Experimentamos serenidad profunda, energía vital renovada y una claridad mental sorprendente. Las relaciones con otras personas mejoran espontáneamente, porque ya no reaccionamos automáticamente desde emociones negativas o juicios inconscientes. Comenzamos a vivir con una sensación constante de plenitud, alegría serena y profundo propósito interno. Maurice Nicoll solía decir que vivir así no era un logro lejano o imposible, sino una capacidad natural que todo ser humano puede desarrollar si trabaja seriamente consigo mismo. Lo único necesario es practicar con constancia y compromiso las sencillas técnicas del cuarto camino. Al hacerlo, poco a poco descubrimos que cada momento cotidiano, cada conversación o tarea simple, puede convertirse en una profunda oportunidad para despertar nuestra conciencia. Al finalizar aquel ejercicio sencillo en su salón, Nicole volvió a sonreír y dijo a sus alumnos: recuerden siempre que despertar plenamente significa estar presentes con todo nuestro ser. Cuerpo relajado, mente atenta y emociones serenas. Ese es el secreto real de la vida consciente. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando el miedo y la incertidumbre eran el pan de cada día, Maurice Nicoll enfrentó un desafío inesperado: cómo mantener vivas sus enseñanzas y ayudar a sus alumnos a seguir trabajando en sí mismos en medio del caos y la angustia colectiva. Las reuniones personales eran difíciles, los viajes peligrosos, pero Nicole encontró una solución sorprendentemente sencilla: escribir cartas. Cartas que no eran simples mensajes casuales, sino profundas enseñanzas prácticas destinadas a transformar la vida cotidiana de quienes las recibían. Estas cartas, hoy reunidas en los famosos volúmenes llamados Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, son consideradas auténticas joyas de la literatura espiritual moderna. Sin embargo, cuando Nicole las escribió, no buscaba fama ni reconocimiento. Simplemente quería ofrecer herramientas claras, sencillas y poderosas a personas comunes que enfrentaban los desafíos diarios de vivir conscientes en tiempos difíciles. Cada semana, Nicole se sentaba en su escritorio con papel, pluma y una taza de té caliente, escribiendo cuidadosamente palabras que viajarían a través de caminos inseguros para llegar a hogares llenos de ansiedad y preocupación. Sus cartas comenzaban casi siempre con ejemplos simples y situaciones cotidianas que cualquiera podía reconocer inmediatamente. Nicole sabía perfectamente que la verdadera transformación ocurre en la vida diaria, no en teorías abstractas o aisladas en retiros espirituales. Por eso, cada enseñanza partía siempre de la realidad cotidiana más cercana. Una carta típica podía iniciar describiendo una situación aparentemente común, como una discusión familiar, un momento de impaciencia en una fila larga o una frustración laboral cotidiana. Por ejemplo, en una de estas cartas, Nicole escribió sobre una mujer que se sentía constantemente irritada porque su familia no ayudaba lo suficiente en las tareas domésticas. Ella, llena de resentimiento, acumulaba ira silenciosa, esperando que su familia cambiara por sí sola. Nicole explicaba que ese resentimiento acumulado era mucho más destructivo para ella misma que para quienes la rodeaban. Enseguida, proponía una solución práctica y poderosa. En lugar de esperar pasivamente que los demás cambien, debía empezar a observarse ella misma en esos momentos de irritación. ¿Qué pensamientos específicos aparecen cuando sientes enojo? ¿Qué sensación física acompaña tu ira?
Puedes observar eso sin juzgarte ni justificarte. Al proponer esta sencilla técnica de autoobservación, Nicole le daba una herramienta práctica y real para comenzar a liberarse del resentimiento. Así, la mujer descubrió poco a poco que, al observar su propia reacción sin criticarla ni alimentarla, la emoción negativa perdía fuerza y dejaba de controlarla automáticamente. Este tipo de enseñanza práctica era típico en las cartas de Nicole, porque él creía firmemente en ofrecer herramientas claras y concretas para transformar cada situación cotidiana en una oportunidad de despertar interior. A menudo, cada carta terminaba con una recomendación sencilla, pero profundamente transformadora, como: esta semana intenta detenerte conscientemente durante algunos segundos cada vez que escuches sonar una campana, un reloj o el teléfono. Observa tu respiración. Siente tu cuerpo y observa brevemente tus pensamientos. Este simple ejercicio te ayudará a fortalecer tu atención consciente a lo largo del día. Otro ejemplo notable en sus cartas fue el de un hombre que sufría por la ansiedad crónica debido a las noticias constantes sobre la guerra. Este hombre se sentía indefenso, atrapado en la preocupación constante sobre cosas que estaban fuera de su control. Nicole le explicó claramente que ese tipo de ansiedad surgía porque su mente se anticipaba constantemente a situaciones futuras que no podía manejar ni controlar. La solución, una vez más, era sencilla y poderosa. Cada vez que sentía ansiedad debía detenerse un momento y concentrarse en algo real y tangible en el presente inmediato, como observar conscientemente algún objeto cercano, prestar atención a su respiración o escuchar atentamente los sonidos a su alrededor. En una frase sencilla y profunda, Nicole escribió: el presente consciente es tu refugio real contra la ansiedad creada por tu mente. Usa cada instante cotidiano como una oportunidad para regresar a este presente consciente, único lugar donde puedes encontrar paz. Esta frase resonó profundamente en aquel hombre, quien comenzó a aplicar estas recomendaciones diariamente y descubrió gradualmente que su ansiedad disminuía notablemente. Lo realmente revolucionario en las cartas de Nicole era su capacidad para convertir situaciones aparentemente triviales o negativas en profundas oportunidades espirituales. Él insistía siempre en que la verdadera espiritualidad no se encontraba en rituales complicados ni teorías abstractas, sino en el compromiso consciente de observarnos constantemente en cada instante de nuestra vida cotidiana. En una de sus cartas más recordadas escribió: no necesitas monasterios ni retiros alejados para despertar espiritualmente. Tu vida cotidiana, exactamente como es ahora mismo, contiene todo lo que necesitas para despertar, siempre y cuando estés dispuesto a observarla conscientemente. A lo largo de los años en que escribía semanalmente estas cartas, Nicole fue construyendo una comunidad espiritual invisible, pero profundamente conectada. Cientos de personas recibían estas cartas cada semana, compartiéndolas con amigos, familiares y conocidos. Aunque muchos jamás llegaron a conocer personalmente a Nicole, sentían una conexión íntima y profunda con él a través de esas páginas escritas con dedicación y amor profundo. Así, Nicole logró crear una red espiritual poderosa en medio de la incertidumbre y el caos, demostrando claramente que la espiritualidad verdadera no está condicionada por circunstancias externas difíciles, sino por nuestra decisión consciente de trabajar constantemente sobre nosotros mismos. Muchos alumnos afirmaron posteriormente que estas cartas salvaron literalmente sus vidas durante tiempos difíciles, ofreciéndoles esperanza, claridad y herramientas prácticas para enfrentar la adversidad con serenidad y equilibrio. Algunos incluso llegaron a decir que cada carta semanal parecía hablar directamente a su propia situación personal, como si Nicole pudiera ver claramente en sus vidas cotidianas desde la distancia. Hoy en día, estas cartas siguen siendo leídas en todo el mundo por miles de personas que buscan claridad y herramientas prácticas para vivir plenamente conscientes. El poder de estas enseñanzas reside precisamente en su sencillez y aplicabilidad inmediata. Cada carta ofrece ejercicios simples pero profundamente transformadores,
que cualquier persona puede aplicar inmediatamente en su vida cotidiana para comenzar a experimentar cambios profundos y positivos. Quizás el mayor legado de estas cartas de Nicole sea la enseñanza de que nuestra vida diaria, incluso en tiempos de crisis o incertidumbre, es siempre la verdadera escuela espiritual. No necesitamos escapar del mundo ni cambiar radicalmente nuestra realidad externa para despertar profundamente nuestra conciencia. Lo único realmente necesario es tomar la firme decisión de observarnos constantemente, vivir plenamente conscientes del presente inmediato y utilizar cada situación cotidiana como una valiosa oportunidad para el autodescubrimiento profundo. Una noche fría de invierno, en la acogedora sala de reuniones de su casa rural, Maurice Nicole miró alrededor a su pequeño grupo de alumnos. Había gente común, personas como tú o yo, abogados, amas de casa, profesores, comerciantes, todos ellos unidos por la profunda necesidad de comprenderse mejor a sí mismos y encontrar una vida más plena. Nicole tomó la palabra lentamente y dijo: cada persona que hoy está aquí tiene la capacidad real de transformar profundamente su vida. Pero para eso es necesario comprometerse a observarse a sí mismos con absoluta honestidad y valentía. Esas palabras, aparentemente sencillas, contenían una verdad poderosa que cambiaría radicalmente la vida de muchas personas. Uno de los casos más recordados fue el de Edward, un exitoso abogado londinense que llegó al grupo lleno de ansiedad, estrés y con un hábito compulsivo. Fumaba hasta 30 cigarrillos diarios. Edward sabía perfectamente que debía dejar de fumar, pero cada vez que intentaba abandonar el hábito, terminaba frustrado y fumando más. Un día, en una reunión con Nicole, Edward confesó desesperado su incapacidad para dejar el tabaco. Pero Nicole, en lugar de reprocharlo o darle consejos moralistas, le ofreció una solución inesperada. No intentes dejar de fumar, le dijo con calma. En cambio, te pido que hagas algo diferente. Cada vez que enciendas un cigarrillo, hazlo conscientemente, observando con atención cada detalle. La sensación del cigarrillo en tus dedos, el olor del humo, el sabor del tabaco, la sensación física en tu cuerpo. Aunque extrañado, Edward decidió seguir la recomendación de Nicole. Durante las semanas siguientes, continuó fumando, pero esta vez lo hizo con plena conciencia y atención. Gradualmente algo sorprendente comenzó a ocurrir. Al observarse atentamente, Edward notó que en realidad no disfrutaba el cigarrillo como creía. De hecho, sentía un leve rechazo al sabor, al olor e incluso la sensación física que el tabaco producía en su cuerpo. Poco a poco, sin esfuerzo ni lucha interna, el deseo de fumar fue disminuyendo naturalmente. En pocos meses, Edward había reducido a menos de 5 cigarrillos diarios y en menos de un año había dejado completamente el hábito. Lo más valioso de esta experiencia no fue solo abandonar el tabaco, sino descubrir el enorme poder transformador de la atención consciente aplicada a cada aspecto cotidiano de la vida. Otra historia memorable fue la de Margaret, una mujer inteligente y sensible que luchaba continuamente con conflictos familiares. Su vida emocional era turbulenta. Discutía constantemente con sus hijos y esposo, sintiendo que nadie la valoraba o comprendía. Su frustración había llegado a tal punto que estaba convencida de que la única solución era separarse de su familia. Cuando Margaret llegó por primera vez al grupo de estudio, Nicole la escuchó atentamente y luego le dijo algo que la desconcertó. Tal vez el problema no sean ellos, sino tu forma de reaccionar frente a ellos. Al principio Margaret sintió resistencia frente a estas palabras, pero luego comenzó a practicar seriamente la autoobservación consciente recomendada por Nicole. Cada vez que sentía enojo o frustración, respiraba profundamente, observaba su reacción emocional y se preguntaba internamente: ¿esta emoción realmente me define? ¿Soy esta ira o este resentimiento, o puedo observarlo sin identificarme con él? Gradualmente, Margaret descubrió algo revelador.
Cuando lograba observar conscientemente sus reacciones sin dejarse arrastrar por ellas, la intensidad emocional disminuía notablemente. Sus conversaciones familiares comenzaron a mejorar espontáneamente, las discusiones fueron menos frecuentes, y lentamente apareció en su hogar una nueva atmósfera de armonía y respeto mutuo. Un tercer caso significativo fue el de Robert, un hombre de negocios siempre atrapado en preocupaciones constantes sobre el futuro. Robert tenía una vida exitosa en apariencia, pero su mente estaba llena de ansiedad e inseguridades, preocupándose continuamente por escenarios negativos que podrían ocurrir. Esta ansiedad lo había llevado a dormir poco y a sufrir problemas de salud recurrentes. Nicole le enseñó un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada vez que sintiera ansiedad, debía detenerse unos segundos y observar conscientemente algo concreto en su entorno inmediato, como una ventana, una silla, un árbol. Al hacer esto regularmente, Robert se dio cuenta de que su ansiedad disminuía notablemente, porque regresaba al único lugar real donde tenía poder, el presente inmediato. Poco a poco, Robert recuperó serenidad. Su salud mejoró significativamente y pudo volver a disfrutar plenamente su vida diaria. En otro ejemplo notable, Anne, una profesora introvertida que se sentía incapaz de expresar abiertamente sus emociones, acudió al grupo buscando ayuda. Anne vivía encerrada en sus propios pensamientos, atrapada por el miedo al rechazo o al juicio de los demás. Nicole le enseñó técnicas para observar conscientemente su cuerpo y sus emociones cuando sentía inseguridad o ansiedad social. Le recomendó ejercicios específicos como relajar conscientemente los hombros o respirar profundamente antes de hablar en público. Al practicar estas técnicas simples y conscientes, Anne comenzó a sentir más confianza y libertad interna. Descubrió gradualmente que podía expresarse auténticamente sin temor al juicio, logrando comunicarse de manera más profunda y auténtica con quienes la rodeaban. Nicole siempre decía a sus alumnos que ninguna transformación real ocurre sin esfuerzo consciente y compromiso auténtico. Pero también recordaba continuamente que este esfuerzo no tenía que ser heroico ni extremo, sino más bien constante y paciente. Como decía con frecuencia en sus reuniones, cada instante consciente cuenta. Cada pequeña pausa consciente durante el día es un paso real hacia tu transformación profunda. Esta enseñanza sencilla, práctica y profundamente humana fue el corazón mismo de cada uno de sus grupos de estudio. La magia de los grupos liderados por Nicole residía precisamente en su sencillez y claridad práctica. Nunca pretendieron ser espacios elitistas o llenos de teorías complejas. Por el contrario, eran lugares donde personas comunes podían compartir abiertamente sus dificultades, dudas y progresos, descubriendo juntas el increíble poder transformador de la atención consciente aplicada en su vida cotidiana. Las historias de Edward, Margaret, Robert y Anne, junto con muchas otras que ocurrieron en esos pequeños grupos semanales, demuestran claramente que no se necesita ser especial ni poseer habilidades extraordinarias para transformar profundamente nuestra vida. Lo único realmente necesario es la decisión valiente de observarnos conscientemente cada día, aplicando las sencillas técnicas que Nicole compartió generosamente durante tantos años. Maurice Nicole no solo enseñó una psicología teórica, vivió y compartió una práctica profunda, accesible y humana que transformó radicalmente la vida de muchas personas reales. Quizá la mayor enseñanza detrás de cada una de estas historias sea precisamente la convicción profunda de que cualquier persona, sin importar sus circunstancias externas o sus limitaciones internas, tiene la capacidad real de transformarse profundamente si practica seriamente la autoobservación, la no identificación y la presencia consciente. En el corazón mismo de la historia que hoy recorrimos juntos existe una poderosa verdad que Maurice Nicole dedicó su vida entera a transmitir. El camino hacia la realización personal, hacia ese despertar profundo y genuino que todos buscamos, no está lejos de nosotros. No es algo reservado para unos pocos elegidos, ni algo que requiera renunciar al mundo o aislarse en retiros espirituales. La verdadera autorrealización, según Nicole,
se encuentra exactamente aquí mismo, en nuestra vida cotidiana, en los momentos ordinarios que habitualmente pasamos por alto. Hemos recorrido juntos el fascinante viaje de Maurice Nicoll, quien logró unir magistralmente las enseñanzas prácticas y profundas de George Gurdjieff con la riqueza simbólica y psicológica de Carl Jung, creando una poderosa síntesis capaz de transformar vidas reales. Pero, después de todo lo que hemos descubierto en este viaje, es natural preguntarse, ¿qué significa exactamente llevar esta enseñanza a nuestra propia vida cotidiana? Nicoll insistía en que cada instante de nuestra vida está cargado con el potencial real para despertar, siempre y cuando decidamos conscientemente prestarle atención plena. Observa cómo es tu vida ahora mismo, en este instante preciso. Tal vez estás sentado en tu casa, caminando, descansando o realizando alguna actividad cotidiana. ¿Estás realmente aquí, completamente presente en este momento, o tu mente está distraída, preocupada por el futuro o atrapada en el pasado? Si te detienes un instante a observar con atención, descubrirás probablemente que una gran parte del tiempo vives distraído, desconectado del presente, perdiendo la oportunidad valiosa de experimentar plenamente cada momento que la vida te regala. La esencia de la autorrealización, según Maurice Nicoll, no es más complicada que esto: aprender a estar presentes en cada instante con plena conciencia. Cuando logramos realmente estar aquí, en el momento presente, nuestra vida se llena automáticamente de una nueva profundidad, significado y belleza. Ya no vivimos arrastrados por pensamientos obsesivos, emociones automáticas o tensiones corporales inconscientes. Recuperamos nuestro auténtico poder personal, nuestra capacidad real de vivir con alegría, serenidad y plenitud. La autoobservación consciente, ese primer pilar que Nicoll destacó como esencial, nos permite descubrir cómo somos realmente, qué patrones repetimos automáticamente, qué emociones dominan nuestra vida y qué pensamientos obsesivos nos limitan constantemente. Al observarnos honestamente, sin juzgarnos ni criticarnos, descubrimos claramente dónde necesitamos cambiar, dónde podemos crecer y cómo podemos vivir con mayor lucidez y libertad interior. No es fácil ni cómodo mirarse así, con esta sinceridad radical, pero precisamente ese compromiso consciente de observarnos es el primer gran paso hacia la transformación real. El segundo pilar, la no identificación, es igualmente poderoso. Nos permite comprender claramente que no somos nuestras emociones pasajeras ni nuestros pensamientos constantes. Somos algo más profundo, más estable, un testigo lúcido capaz de observar serenamente cómo las emociones y los pensamientos vienen y van continuamente. Al practicar esta distancia consciente descubrimos una nueva libertad interior, una serenidad profunda que nada externo puede destruir fácilmente. Finalmente, el sufrimiento consciente, el tercer pilar esencial que Nicoll enseñaba, nos invita a enfrentar con valentía las incomodidades inevitables de la vida, reconociéndolas como oportunidades valiosas para nuestro crecimiento interior. Al aceptar conscientemente los pequeños desafíos cotidianos, dejamos de huir constantemente de las dificultades y descubrimos dentro de nosotros una fuerza inesperada, un coraje real y una madurez espiritual profundamente transformadora. Al aplicar estos tres pilares, algo sorprendente comienza a suceder en nuestra vida cotidiana. Descubrimos que todo lo que vivimos es material valioso para nuestro despertar interior. Cada conversación difícil, cada situación frustrante o incómoda, cada momento aparentemente insignificante, se vuelve una oportunidad real para desarrollar atención consciente, equilibrio emocional y claridad mental. La vida deja entonces de ser simplemente algo que nos sucede pasivamente, convirtiéndose en un poderoso laboratorio de crecimiento consciente. Comenzamos a vivir con una sensación constante de propósito interior, disfrutando plenamente incluso de los momentos más simples y cotidianos, precisamente porque estamos presentes en ellos con todo nuestro ser. Esto, en definitiva, es lo que Maurice Nicoll quería enseñarnos.
No necesitas una vida especial, circunstancias ideales ni condiciones perfectas para despertar espiritualmente y alcanzar una realización profunda. Todo lo que necesitas es exactamente lo que ya tienes ahora mismo. Este instante presente, tu atención consciente y la decisión firme y comprometida de vivir plenamente despierto cada momento que la vida te ofrece. Recuerda siempre que Nicole no enseñaba desde una posición intelectual distante, sino desde la experiencia práctica real. Él mismo vivió profundamente cada uno de estos principios, enfrentando sus propios desafíos internos con valentía y honestidad. Su vida entera fue un ejemplo poderoso de lo que significa vivir plenamente consciente y auténticamente despierto. Cada una de las personas que conocimos en este viaje, alumnos reales de Nicole, experimentaron en carne propia esta poderosa verdad. Cuando decidimos realmente aplicar estas enseñanzas simples pero profundamente transformadoras, nuestra vida cambia radicalmente para mejor. El estrés disminuye, las relaciones mejoran, la autoestima aumenta y comenzamos a vivir cada día con una plenitud, alegría y serenidad profundas que jamás habíamos imaginado. Quizá ahora mismo te estés preguntando cómo comenzar a aplicar todo esto en tu propia vida cotidiana. La respuesta, según Maurice Nicole, es sencilla. Comienza exactamente donde estás ahora mismo, con plena atención consciente. No esperes circunstancias ideales ni condiciones perfectas. No esperes sentirte completamente preparado. Simplemente comienza ahora, en este preciso instante, a observarte con honestidad, a no identificarte automáticamente con cada emoción o pensamiento y a aceptar conscientemente cada pequeño desafío diario como una oportunidad valiosa para tu crecimiento interior. Porque finalmente, como solía repetir Maurice Nicole con profunda sencillez y sabiduría, tu vida cotidiana es exactamente la vida espiritual que necesitas. Aprovecha plenamente cada instante consciente, porque justo allí, en lo más ordinario y cotidiano, se encuentra el milagro real de tu auténtica autorrealización. La pregunta final entonces no es si es posible vivir despierto o no, sino si estás realmente dispuesto a comprometerte contigo mismo vivir consciente cada instante. Porque cuando decides hacerlo, tu vida cotidiana se transforma en una maravillosa aventura espiritual, llena de propósito, significado y profunda alegría. Esa es, sin duda, la enseñanza más valiosa y profunda que podemos recibir de Maurice Nicole, un hombre cuya vida entera fue un testimonio claro y poderoso de que despertar plenamente es posible, aquí y ahora, en cada instante consciente que decidimos vivir plenamente presentes y despiertos. Ahora que has llegado hasta aquí, tómate un momento para respirar. Siente tu cuerpo. Escucha el silencio entre las palabras. Observa el momento que estás viviendo, justo ahora. Porque si algo hemos aprendido del legado de Maurice Nicole, es que cada instante, por pequeño que parezca, contiene potencial para transformar nuestra vida por completo. No necesitas cambiar de país, de trabajo o de pareja para comenzar tu camino hacia la autorrealización. No necesitas esperar el lunes, el año nuevo ni una señal mágica. El cambio profundo comienza con una decisión sutil pero poderosa. Estar presente, observarte sin juicio, no identificarte con lo que no eres y usar cada experiencia, agradable y difícil, como una oportunidad para crecer. Vivimos en un mundo que nos distrae constantemente, que nos vende promesas de felicidad rápida, soluciones instantáneas, fórmulas milagrosas. Pero Nicole nos recordó algo esencial. La verdadera transformación no es espectacular ni inmediata. Es silenciosa, constante, íntima. Ocurre cuando eliges conscientemente dejar de reaccionar como siempre lo has hecho. Cuando tomas el volante de tu vida interior y comienzas a vivir, no desde la mecánica, sino desde la presencia. Y ese, quizá, es el regalo más grande que podemos darnos. Vivir despiertos. No como una idea bonita, sino como una práctica real. Con tropiezos, sí. Con momentos de olvido, pero también con chispazos de lucidez,
con pausas sagradas en medio del caos, con decisiones valientes nacidas desde el corazón. Así que hoy te invito a dar ese paso, a comenzar o continuar tu trabajo interior desde donde estás y con lo que tienes. Y si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si alguna historia, frase o imagen tocó una parte olvidada de tu alma, compártela en los comentarios. Tal vez tus palabras sean el inicio del despertar de alguien más. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video con quien sabes que lo necesita, porque el conocimiento compartido, cuando es sincero, puede encender fuegos donde antes solo había sombra. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio de Motivación en 60 segundos. Y hasta entonces, recuerda, no hay nada más revolucionario que vivir el presente con los ojos bien abiertos.